muchachos, pues el día de hoy de parte Instruimos vamos a hablar de colisiones en física. Un tema algo complejo, digamos, para muchos. O sea, la complejidad es más una base interpretativa que realmente de dificultad. Cuando uno entiende lo que significan las colisiones, va un poquito más allá, intenta comprender la idea de cuestión. La idea en cuestión detrás de las colisiones es algo similar a la de choques, solo una iniciación. O sea, las colisiones en parte son como los choques. ¿Por qué digo como los choques? Porque en los choques puede pasar cosas muy extrañas, ¿cierto? Que un objeto llegue, impacte con otro y este otro empiece a moverse si está quieto, o que lo haga detener, o que lo haga mover, o digamos cambiar su dirección o su camino. Eso es parte de una colisión, ¿cierto? Y eso es lo que sucede realmente en un choque, pero en una colisión, imagínate que dos objetos no se tocan y a pesar de no tocarse, cambian de dirección. Esto es simplemente una iniciación a un tema más complejo, entonces vamos a iniciar desde la faceta más simple, pensando no en colisiones, ¿cierto? No en colisiones, sino en choques. Listo. Nuestra idea global de los choques es que tenemos un objeto que se mueve, por ejemplo, y otro objeto con el cual va a impactar este primero. Hay dos situaciones a tener en idea, ¿cierto? Primero, cuando un objeto es pequeño y se mueve e impacta a uno grande, uno tiende a esperar ciertos desarrollos, digamos, uno tiene a anticiparse de qué va a suceder. Entonces uno tiende a pensar qué pasa, que la mayoría de los objetos, cuando son pequeños, son detenidos casi instantáneamente por un objeto gigante, ¿cierto? Es como el problema del muro inamovible y un objeto que se mueve hacia él. Entonces ese objeto lo va a parar, ¿cierto? Eso es una idea. Pero también está la idea de un objeto que se mueve, ¿cierto? Y es un objeto, el famoso objeto imparable, que es detenido por cualquier objeto. Entonces, ese objeto es como similar a un objeto de menor capacidad para detenerlo, ¿cierto? Entonces puede pasar que ese objeto se lo lleve por delante. Puede ser que ese objeto básicamente se agregue a él. Entonces muchas situaciones pueden pasar. Dentro de esos choques, las diversas situaciones que tienen lugar son un concepto de imágenes de la realidad que compartimos, ¿cierto? Entonces la realidad que compartimos es que un objeto choca, puede ser detenido, puede ser que choque y se devuelva, puede ser que choque y ponga a mover al otro, ¿cierto? Puede ser que choque, se integre al otro objeto y siga su camino, o dependiendo cómo choca, puede que los ponga a mover en direcciones aparte. Entonces es una situación compleja, pero es bonita. La pregunta es, ¿cómo desarrollar esto? Durante la historia de la humanidad se ha frecuentado desarrollar estrategias teóricas para pensar qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Muchas de ellas han fracasado porque no son capaces de predecir lo que acabamos de decir, porque necesitamos que prediga todas esas posibilidades y muchas más, porque básicamente detrás de una teoría está la capacidad de decirnos algo que nosotros no hemos tenido en cuenta, además de informarnos de algo que ya esperamos que suceda, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la primera posibilidad? Hay algo que tiene este objeto que lo caracteriza y es su movimiento. ¿Y cómo caracterizamos el movimiento de un objeto? ¿Cómo decimos que un objeto se mueve, tiene efectos sobre él? ¿Cómo establecerlo? Esto es la primera base para conceptualizar, para crear la teoría detrás de las colisiones o de los choques. Y el objeto en cuestión se conoce como lo que caracteriza el movimiento, los momentos lineales. ¿Y qué es el momento lineal? El momento lineal tiene que dar cuenta de que si un objeto pesa mucho va a ser difícil de tener. Que si un objeto pesa o tiene menor masa, ¿cierto? Porque también hay que hablarlo, nosotros solemos interpretar un símil entre masa y peso, pero son cosas diferentes. Entonces, entre más masa tenga, más difícil será de detener, pero entre menos masa tenga, más fácil será de detener, pero eso dependerá de qué, de otro factor.
la rapidez del objeto. ¿Qué tan rápido sea el objeto? Entonces, si el objeto es muy rápido, por muy pequeño que sea, será extremadamente difícil de detener. Pero si el objeto es muy lento, será más fácil de detener, ¿cierto? A pesar de que tenga una masa en extremo más pequeño. Entonces debe haber una caracterización. Eso que llamamos momento lineal tiene que tener esos dos elementos en conjunto para describirnos ese momento, esa situación. Ese momento lineal va a ser simplemente en física reconocido como la multiplicación entre la masa y la velocidad. Y me va a caracterizar el movimiento. Al depender de la velocidad, nos cuenta si un objeto se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo y en qué ritmo lo va haciendo. Al depender de la masa nos va a decir si el objeto es difícil de detener o fácil de detener. Entonces, en límites, el momento lineal es una medida de la inercia de un objeto. ¿Por qué la medida de la inercia de un objeto? Porque la inercia en cuestión nos habla no solo del hecho de estar quieto y ponerlo a mover, que va a ser difícil si pesa mucho o si tiene mucha masa, sino que nos va a mover, nos va a contar si tiene mucha velocidad, demasiada, será difícil de poner a detener. ¿Listo? Entonces nos vamos a hablar de esa inercia. La inercia, recuerden que es la capacidad de permanecer en su estado de movimiento natural y esa es la medida de la inercia, permanecer en el estado natural. Entonces, tener inercia en cierta medida es medir el momento lineal, ¿cierto? ¿Cuánta inercia tiene? Dependerá de si el momento lineal es muy pequeño, entonces será muy fácil, tendrá poca inercia, y si el momento lineal es muy grande, tendrá mucha inercia. Penn me dice cómo se mueve el objeto. Como les decía, nos va a decir si se mueve a la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. El aumento, en ausencia de fuerzas externas, estoy leyendo acá, digamos, conceptualizaciones importantes, en ausencia de fuerzas externas, el momento lineal de un sistema no se altera. Pensemos, ¿qué es una fuerza? ¿Qué hace una fuerza? Inicialmente, cuando Newton piensa la segunda ley, dice que la fuerza, la responsable, es la causante de cambiar ese momento, ese movimiento, cambiar el movimiento. Poner un objeto a mover o detenerlo, ¿cierto? Es esa causante. Entonces, durante una colisión pasa algo muy particular. Específicamente en el momento que se da la colisión, realmente las colisiones se dan en un momento casi fijo y preciso. Inclusamente se conoce como momento instantáneo. Es donde en el instante es muy pequeño, donde experimentan la fuerza, en ese choque, literal. Entonces, en ese choque pasa eso. ¿Qué pasa? Hay una fuerza. Y cuando hay una fuerza, hay una alteración del movimiento. Hay una alteración del momento lineal, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. El momento lineal se puede transmitir de un objeto a otro. Ah, ¿cómo así? Claro, un objeto que se está moviendo puede, al chocar con otro, ponerlo a mover. Entonces le entrega el movimiento. De alguna manera le entrega el movimiento. Pero ¿qué le entregará? ¿Cómo hay que movimiento? No, lo que le está entregando es momento lineal. Le está entregando cualidades, no individuales de velocidad y masa, sino cantidades llamadas momento lineal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser que un objeto entregue, con un choque, puede entregar parte de su masa, pero puede ser que entregue simplemente parte de esa velocidad y por eso es que reduce el movimiento, por eso se detiene. ¿Listo? Entonces, para el primer caso que vamos a hablar, el primer ejemplo, nos dice el siguiente, nos dice, dos vehículos avanzan por una carretera en sentido contrario y con la misma rapidez. Ve, ¿cómo lo muestra la figura? Entonces, aquí tenemos un carro muy grande, ¿cierto? De construcción y una camioneta. Se mueven en sentidos opuestos, ¿cierto? Con la misma rapidez. Pero hay una cualidad diferente. El vehículo A, ¿cierto? El vehículo A, que es el de la izquierda, se mueve con una velocidad, el vehículo A tiene una masa m, ¿cierto? Mientras el vehículo B es 3 veces más másico que el vehículo A, o sea que tiene 3 veces la masa de A. Es decir, la velocidad del vehículo B es igual a 3 veces la velocidad del vehículo A. Entonces aquí nos ponen a comparar. En comparación con el vehículo más ligero, es de esperarse que la cantidad de movimiento del vehículo más pesado sea. Como miramos ahora, la cantidad de movimiento está relacionada tanto con la masa como con la velocidad. En este caso, ambos vehículos tienen la misma velocidad, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia? La masa. Mientras uno tiene 3 veces, o sea, el triple de masa,
que el otro. Entonces, cuando multipliques la masa por la velocidad de ambos, vas a notar que la diferencia es de ese triple, de ese valor 3. ¿Por qué? Porque uno de los vehículos, tiene 3 veces la masa del otro. Entonces, lo que esperamos, la solución sería esperar el triple de valor en el momento lineal. ¿Listo? Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice, un avión se mueve con la misma velocidad de una bala. Un avión que se mueve con la misma velocidad de la bala. Muy rápido. Usualmente las balas se mueven un poquito más rápido que la velocidad de la luz, entonces digamos más de 340. ¿Listo? La velocidad, del sonido, no de la luz. Eso es imposible. A pesar de que ambos objetos tengan la misma velocidad, el momento lineal de ambos es diferente. Eso lo tendremos que entender. ¿Por qué? Porque una bala tiene una masa muy pequeña, mientras el avión es una cosa gigante que tiene mucha masa, ¿cierto? Está hecho de muchos otros materiales. Entonces nos van a preguntar qué es correcto afirmar que el momento lineal del avión es. Entonces nos van a poner a comparar el momento lineal, que es esa multiplicación de la masa con la velocidad del avión, ¿cierto? Con la masa por la velocidad de la bala. Nos van a poner a comparar. Como sabemos que la diferencia es que el que tiene, en este caso, tienen la misma velocidad, pero la masa va a hacer que el momento lineal del avión sea muy alto, mientras que el momento lineal de la bala sea muy pequeño, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que la pregunta es, ¿el momento lineal del avión es? Lógicamente tiene que ser mayor, entonces las posibilidades de ser menor fracasan, o sea, quedamos con la A y la B. ¿Y por qué pasa eso? Porque la masa del avión, ¿cierto? La masa porque tiene menor masa que la bala, el avión, no, porque tiene mayor masa que la bala. El avión tiene mucha más masa. Entonces, digamos que esos son los estilos de preguntas que suele hacer el IFES, unas preguntas donde, teniendo una idea en particular, lógicamente, el IFES tiene que conceptualizar el estado de esta situación. Si no nos cuenta que es el momento lineal, va a ser muy complicado recordar eso. Entonces, es tomar esa idea de momento lineal y a través de esa idea, construir lo que esperamos nosotros. Lo mismo pasa en las clases. Nosotros nos dan una composición, una historia, unos conceptos y a través de ellos construimos la base que nos proseguiría a las etapas. Listo. Hay un término que aparece cuando se da el choque. Cuando se da el choque, como ustedes pueden mirar, tiene que cambiar la velocidad o puede cambiar la masa, ¿cierto? Entonces va a cambiar la característica que acabamos de llamar, esa característica de movimiento llamado el momento lineal. Tiene que cambiar. Y ese cambio de momento lineal se conoce como el impulso, ¿cierto? ¿De qué depende ese cambio? Ese cambio depende de esa fuerza generada en ese instante pequeño. Y depende también si esa fuerza se prolonga por un tiempo corto o un tiempo largo. ¿Por qué? Porque realmente cuando se aplica una fuerza, cambiamos ¿qué? La velocidad de un objeto. ¿Cierto? Según la segunda ley de Newton, cuando aplicamos una fuerza aparece una aceleración y esa aceleración tendrá objetivo en cambiarle la velocidad a un objeto. No necesariamente, recordemos que un acelerar no es necesariamente cambiarle a un objeto la magnitud de la velocidad, o sea, que se mueva más rápido o más lento. También puede ser que cambie de dirección, porque la velocidad, el cambio en la dirección de la velocidad genera una aceleración. ¿Listo? Entonces ese es otro concepto. ¿Listo? Entonces conocemos una cantidad llamada impulso y ese impulso mide un delta de P, que es ese delta. Esta letra griega llamada delta, lo que hacen hacer se conoce como el cambio, o sea, el momento lineal final menos el momento inicial, momento lineal inicial, ¿cierto? La resta de ellos dos se interpreta así, se interpreta como el delta de P. ¿Listo? Entonces se debe a la fuerza y el tiempo que invierte en esa fuerza. Entonces, un ejemplo práctico que nos dicen es, un avión se mueve con la misma velocidad de una bala, ¿cierto? A pesar de que ambos objetos tengan la misma velocidad, el momento lineal de ambos es diferente, ¿cierto? Ya sabemos por la masa, como lo decíamos ahorita. Este ejercicio se enfoca en eso. Es de esperarse que la magnitud del impulso, o sea, de ese cambio en el momento lineal requerido para detener que el avión, la bala, sea mayor que para detener la bala. Entonces nos van a poner a comparar cuál será el impulso
si lo que requerimos es detener una bala o lo que requerimos es detener un avión si ambos se mueven con la misma velocidad. Como les contaba al inicio, el momento lineal tiene que relación con la inercia del cuerpo. Entonces, un objeto más másico, ¿cierto? Y un objeto menos másico. Entonces, es el mismo cuento. Entonces, para detener un objeto con mayor masa, va a ser más difícil que detener un objeto con menor masa si se mueven con la misma velocidad. ¿Listo? Si tienen dos objetos, tienen la misma masa y uno se mueve más rápido que el otro, el que se mueva más rápido será más difícil de detener. Entonces aquí nos cuentan lo mismo, pero la comparativa es respecto a la masa. Y eso tiene que estar ahí. Entonces el impulso de alguna manera me cuenta esa inercia. Y eso es el postulado de este ejercicio con Tano, la inercia. Entonces nos cuenta que el avión lógicamente será más difícil de detener, es de esperarse que la magnitud del impulso requerido para detener el avión sea mayor que para detener la bala. ¿Por qué? Porque el avión, como les decía, tiene muchísima más masa, pesa muchísimo más. Pero ese concepto de peso, yo lo estoy aquí utilizando, pero tiene sutilezas y es un pecado decirlo así. ¿Listo? Entonces, en el lenguaje van a ir depurando eso, pero hasta el momento, una buena iniciativa para tener un buen inicio, es un aprendizaje significativo, es tener, digamos, esa relación por lo menos, digámoslo así. Otro ejemplo es sobre el momento lineal, pero esta vez nos van a atacar el momento lineal cuando la relación entre fuerza y tiempo podría ser, o entre solo la fuerza o solo el tiempo. Vamos a analizarlo. Y dice así, el mismo avión se mueve con la misma velocidad que la bala, o sea, hace el ejercicio pero en diferentes etapas. A pesar de que ambos objetos tengan la misma velocidad, el momento lineal es diferente. Ya sabemos por qué, por la masa, ¿cierto? Si sobre el objeto se aplica la misma fuerza, la misma fuerza constante, una fuerza que no cambia en el tiempo, una fuerza que siempre es con la misma capacidad, ¿cierto? De tener fuerza constante de detención es de esperarse. O sea, tú vas a aplicar la misma fuerza para detener, pero no tú realmente, porque tener una bala es imposible, pero digamos que una máquina, generas una máquina que va a detener un avión y va a detener una bala, ¿cierto? Ambos van a aplicar la misma fuerza, constante, sin cambios. Entonces, ¿cuál? Le van a preguntar sobre el tiempo que va a demorar en detenerse cada objeto, ¿cierto? ¿Cuánto creen que se vale? O sea, si vas a cambiar el momento lineal de un objeto y mantienes la fuerza, esperas que el que tenga que cambiar más el movimiento, ¿cierto? El que tenga que detenerse porque tiene más cantidad de movimiento, invierta más tiempo, ¿cierto? En detenerse. Entonces, ¿qué pasa? El avión tiene mucho momento lineal. Entonces, para lograr reducirlo a cero, necesitamos aplicar una fuerza constante durante mucho más tiempo que la bala, porque la bala tiene un poquito menos momento lineal, tiene un poquito menos de esa cantidad llamada inercia y va a ser más fácil detenerlo, o sea, va a gastar menos tiempo. Entonces lo que tenemos aquí es que es de esperarse que el tiempo que tarda el avión en detenerse sea mayor, ¿cierto? Eso es lo que esperamos, o sea, la opción B. La opción A es, decía, el tiempo que tarda en detenerse sea el mismo para ambos. Eso no tiene sentido, puesto que uno tiene mayor inercia que otro, o sea, tiene más masa. El tiempo que tarda la bala en detenerse sea mayor. Tampoco tiene sentido, porque es que la cuestión es del momento lineal de la bala es menor. No se logra detener ninguno de los dos objetos. Si fuera ese el caso, en la realidad, no tendríamos objetos que detienen balas, ni objetos que detienen aviones para poder que la tripulación descienda, ¿cierto? Entonces esas son las metas. Entonces, observaciones naturales de las colisiones, de los choques realmente. Entonces vamos a hacer un comparativo de lo que ya hemos aprendido hasta el momento. Entonces tenemos un primer concepto llamado momento lineal, y a través de este construimos esa realidad. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Vamos a identificar tres observaciones naturales que observamos, y eso es lo que nos vamos a dedicar a observar. ¿Por qué? Porque las otras requerirán un conocimiento un poquito más elevado, o un conocimiento que pronto se va más allá de lo práctico, digamos, de la parte básica. Entonces, lo que vamos a intentar es abordar estos tres conceptos. Hemos notado que cuando un objeto 1
choca con un objeto 2, durante el choque se presencia la fuerza, ¿cierto? Esa fuerza está regida como todo por las leyes de Newton, ¿cierto? Las leyes de Newton, específicamente por la segunda y la tercera ley, ¿cierto? Entonces esa tiene que estar ahí presente. Durante ese momento como acabamos de ver en el impulso, puede ser un instante de tiempo, así como un momento prolongado donde voy deteniendo el objeto. ¿Qué hemos notado en la naturaleza? Que dos objetos cuando chocan, uno se devuelve y el otro sigue en direcciones opuestas. Hemos notado que cuando un objeto choca a otro, puede que el primero, el que estaba adelante, se empiece a mover un poquito más rápido y el segundo lo vaya detrás como persiguiente, pero ya con menor velocidad. O podemos encontrar el tercer caso. El tercer caso sería cuando el objeto 1 choca con el 2 y quedan unidos, ¿cierto? Esto tendrá otra importancia. ¿Listo? Entonces esos son los tres casos que vamos a intentar analizar. ¿Listo? Estos tres casos se conocen en la naturaleza como tipos de colisiones o tipos de choques, ¿cierto? Hay unos choques que se conocen como choques elásticos. La elasticidad tiene que ver con otro concepto. Un concepto visto en la clase, digamos que vimos previa, de energía. Y es esto. Cuando dos objetos chocan, puede que se conserve la energía que se llamaría colisiones elásticas. ¿Con energía de qué tipo? Mecánico, porque estamos hablando de energía de choques, energías donde se entrega velocidad, donde un objeto se mueve, sube, desciende, ¿cierto? Se mueve con la velocidad, asciende, choca y comprime resortes. Todo este tema tiene sentido. Entonces, energías mecánicas. Entonces, colisiones de tipo elástico, donde se conserva la energía mecánica, y colisiones de tipo inelástico, donde no se conserva la energía mecánica. ¿Por qué puede pasar que no se conserve la energía mecánica? Uno, porque los objetos, cuando chocan, se deforman, cambian su forma. Entonces, por ejemplo, en un impacto de autos, uno ve que ciertos objetos, digamos la estructura del carro, llega y queda, ¿qué? Apacharrada, deformada, ¿cierto? Ahí hay algo, hay un significado respecto a la energía. ¿Qué pasó con la energía ahí? Entonces, la energía no da concretamente el significado de que se dedique exclusivamente al movimiento. Hay algo de energía en ese apacharramiento, ¿cierto? Dentro del vehículo, dentro de esa deformación, queda disipada la energía, queda dentro de ese sistema. Pero cuando dos objetos se chocan y quedan unidos, también hay como una deformación, pero esa deformación no es por eso, es como si se formara un único objeto. Y eso tendrá significado y tampoco se conservará la energía mecánica. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un objeto que de alguna manera se deformó para integrarse el uno al otro, ¿cierto? Entonces esos son los dos tipos de colisiones inelásticas. El segundo, cuando queda uno junto al otro, se conocen como colisiones perfectamente inelásticas. Los que normalmente se estudian se conocen como las colisiones elásticas, como te les dije, conservación de la energía mecánica, y las colisiones perfectamente inelásticas. Las colisiones donde hay deformaciones exigen un grado un poquito más avanzado de conocimiento y no son tocadas en esta sesión. Pues sí, posiblemente en un grado de escolaridad media, y el bachillerato durante esa escolaridad no se toca. ¿Listo? Entonces vamos con la siguiente. Esos son los tipos de AES. Antes y después de una colisión se conserva el momento lineal. ¿Qué es esta frase tan extraña? Ustedes se acuerdan del concepto de conservación de la energía, o sea, que los momentos lineales, como lo habíamos dicho ahora, los momentos lineales son como un símil a la energía, pero no significa que son energía. Es algo que usted lleva por movimiento, lo entrega a otro cuerpo, pero se conserva. O sea, si tú le entregas algo a ese cuerpo es porque tú lo tenías y ese cuerpo recibe eso. Y lo que recibe es igual, lo que yo entrego a él es igual a lo que él recibe de mí, ¿cierto? Para conservarse. O sea, cuando se suma lo que yo doy y lo que él recibe, debe dar, ¿cuánto? Lo mismo, ¿cierto? Debe dar igual. O sea, cuando se suman esas dos partes, debe dar cero, pues que lo que yo entrego debe ser igual a lo que él recibe. O sea, entregar es diferente a recibir. Por eso es que cuando se suman, se cancelan, se vuelven cero. ¿Listo? No es que desaparezca. Entonces, los momentos lineales no desaparecen.
es similar a lo que pasa con la energía. Listo, entonces vamos a empezar. Aquí el ejemplo, el mismo ejemplo de los tractores, ¿cierto? Del vehículo de construcción, el tractor, chocando con la camioneta, ¿cierto? Como veíamos, de hecho, al principio, la camioneta tiene una masa MA, mientras que el tractor tiene una masa de 3 veces la masa de A. Aquí hay una frase que la puse y las pongo usualmente para que, no solo para guiarme yo, sino para dejarlas como base importante dentro de esta discusión. La conservación del momento lineal después de una colisión refleja la ley de acción y reacción durante el choque. ¿Cómo así? Piensen esto, cuando dos objetos chocan, pensemos el caso más sencillo, el normal, el número 1. Dos objetos chocan, uno se mueve en una dirección y el otro hacia la otra. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una ¿qué? Empieza a funcionar la tercera ley de Newton. Este cuerpo en el choque le hace una fuerza a en este sentido, entonces lo pone a mover hacia la izquierda, ¿cierto? Y este objeto, el primero, cuando choca, le hace una fuerza a en este sentido, entonces lo pone a mover hacia la derecha. Esa es la tercera ley de Newton aplicada, ¿cierto? Esa fuerza, como la sabemos de la tercera ley de Newton, es igual en magnitud, tiene direcciones opuestas, ¿cierto? Y actúa sobre cuerpos diferentes, sobre un cuerpo que mueve hacia la derecha, sobre un cuerpo que se mueve a la izquierda. Son dos cosas. Entonces aquí nos van a preguntar de esa relación. ¿Por qué lo pongo acá? Porque la solución al ejercicio que nos van a preguntar es básicamente eso. Nos dicen, si los dos autos chocan de frente respecto a la fuerza que ejercen mutuamente en el momento de la colisión, se puede afirmar que la fuerza que ejerce el vehículo B sobre el vehículo A es, ¿cierto? Recuérdense que en el choque se cumple la tercera ley de Newton. Y al cumplirse la tercera ley de Newton, las fuerzas deben de ser iguales en magnitud y en direcciones opuestas. Entonces buscamos los que digan iguales. Iguales a la fuerza que ejerce el vehículo A sobre el vehículo B, porque son paración-reacción. Tiene sentido. Igual a la fuerza que ejerce el vehículo A sobre el vehículo B, porque los momentos lineales, o sea, la multiplicación de MA por B, es igual a la multiplicación de MB por B. Esto de acá es mentira, el momento lineal, como acaban de decir al inicio, recuerde que la multiplicación de la masa por la velocidad es el momento lineal. Y al inicio decían que el vehículo, la camioneta y el tractor tenían, ¿qué? Momentos lineales diferentes. Entonces la D no es, la respuesta es la A. Y es así la ley por debido, ¿por qué? Por la tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción, así se conoce. Listo, pues proseguimos. El mismo sujeto, las mismas condiciones, un tractor y un camión, los ejemplos están muy basados siempre en la misma estrategia, pero digamos que reflejan varias de las ideas. Después de la colisión, los vehículos quedan pegados. Ya el propósito es cuando los vehículos quedan pegados. Es decir, que la colisión que sufren es inelástica. Entonces ya nos están diciendo que es inelástica. De acuerdo con esto podemos asegurar que, bueno, como ustedes ven, la estructura del IFES, por ejemplo, involucra preguntas de este tipo. ¿Dónde qué? Donde nos dan un concepto llamado inelasticidad, ¿cierto? Y nos dicen que los objetos quedan pegados. Entonces es reconocer primero que es ya nos dan digamos, una primera base cómo operar el ejercicio. ¿A través de qué? De saber que es una colisión inelástica. En una colisión inelástica habían dos fenómenos. Uno, que se deformaban y dos, que quedaban pegados. Pero aquí nos dicen que están pegados, entonces es ese tipo de colisión conocido como colisiones completamente inelásticas o colisiones, sí, precisamente es completamente inelásticas. Y entonces en este tipo de colisiones inelásticas recordamos qué es lo que pasa. ¿Se conservaba qué y qué no se conserva? Entonces aquí viene algo muy importante. Si ustedes miraron, yo antes les dije que durante una colisión se conserva el momento lineal. El momento lineal entregado debe ser igual al adquirido, ¿cierto? Entonces, eso pasa, pero ¿qué no se conservaba? La energía, si la colisión era ¿qué? De tipo inelástico. ¿Y qué tipo de energía no se conservaba? La mecánica, porque estamos hablando de energía de tipo movimiento. Entonces, la energía mecánica no se conserva, mientras que el momento lineal sí lo hace. La respuesta sería la C. Entonces, muchas de las respuestas parecen como si fueran memoria, ¿cierto? Pero no es que sea memoria. Digamos, por eso se les da un concepto inicial, se establece un marco teórico y a partir de este se hacen las ideas.
Así es como funcionan las guías de los libros de Instruimos. O sea, un concepto, digamos, teórico, que cada vez que abordas un ejercicio y tienes que volver al ejercicio en concreto, ¿cierto? Ese ejercicio te va a contar ciertas ideas que son necesarias o elocuentes para poderlas diseñar. Entonces buscamos ese concepto como si estuviéramos haciendo una investigación, porque ese es el propósito. Muchos del IFES, los ejercicios del IFES es eso, o sea, en el mismo párrafo, la misma conceptualización, a través de un idioma, nos dan las metas, nos dan las fases para responder. ¿Listo? Proseguimos. Entonces, el de la conservación del momento lineal, y seguimos con esto. Aquí hay algo, detrás de este ejercicio va a haber una gran enseñanza. Entonces, vamos con esto. Usted tiene, aquí nos van a contar esto, va a leerlo completo. 2 astronautas ahí ven, de 120 kilogramos cada uno, se encuentran flotando en el espacio, en reposo cerca a su cápsula, la cual constituye un sistema de referencia. Sistema de referencia, o sea, ¿de dónde se observa? Se está observando desde la cápsula. Entonces, cuando nosotros observamos la imagen, nosotros estamos dentro de la cápsula, observando. Eso es lo que nos cuentan aquí. Tiene en sus manos un objeto de 30 kilogramos. 30 kilogramos es pensar, se suele pensar como si fuera una paca de arroz, un poquito más que una paca de arroz, porque una paca de arroz es como 25 kilos, no es pequeña. Aquí el dibujo muestra eso, pero es imaginar que tienes un bulto y lo vas a lanzar. ¿Listo? Y se lo lanza a B. O sea, que A tiene ese bulto, ¿cierto? Que es un bulto grandecito y lo va a lanzar al otro, ¿cierto? Con la rapidez de tanto, o sea, con una rapidez lenta, pues porque resulta que eso dependerá y lanzar un bulto no es fácil. O sea, la rapidez, aunque puede haber aquí unos errores, digamos, porque es simplemente una estrategia de pensamiento. Entonces me dice que la rapidez es de 0.4. En este caso, el astronauta se mueve en sentido opuesto al que lanzó la muestra rocosa debido a. O sea, primero aquí hay una afirmación. El astronauta cuando lanza el objeto y empieza a moverse en sentido opuesto. Aquí nos acaban de contar algo muy extraño. Un objeto quieto, cuando suelta un objeto hacia la derecha, se mueve hacia la izquierda. Dentro de un objeto es pensar el objeto, el astronauta y el bulto que tiene, ¿cierto? La roca que va a lanzar como un objeto único, ¿cierto? Cuando ese objeto único sigue, se deteriora y se esparce, ambos pedazos se van a mover. Entonces aquí pensar las colisiones es complejo y es por esto. Un único objeto suelta un pedacito del objeto y ese pedacito empieza a moverse mientras el otro se mueve. Si los objetos son de igual tamaño, igual peso, van a moverse con la misma velocidad, pero en sentidos opuestos. Si un objeto es pequeñito y el otro es muy grande, este que es pequeñito se va a mover muy rápido y este se va a quedar casi quieto, ¿cierto? Entonces ahí nos están contando esa historia. Nos están contando que debido a la conservación del momento lineal, un objeto empieza a moverse de la nada solo por tirar otro objeto. ¿Listo? Entonces la respuesta, por ejemplo, a esa pregunta es, ¿por qué pasa esto? Lógicamente tiene que pasar por pura y exclusivamente conservación del momento lineal. ¿Listo, chicos? Pues agradecerles enteramente la presencia del día de hoy y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.